La física cuántica es una parte de la ciencia, una parte de la física relativamente moderna, tiene un siglo y 14 años exactamente, se formula lo primero en 1900, en el año 1900, y la física cuántica lo que intenta es describir qué sucede en los objetos que son como un átomo o más pequeños, las partículas subatómicas, los electrones, los fotones, los protones, los quarks, esas cosas, ¿no? No os voy a aburrir mucho con terminología, porque aparte de que no tengo tanto nivel es mejor no hacerlo, ¿no? Pero la física cuántica se dedica a eso y, además de a los cuerpos, a los objetos que son de un tamaño igual o inferior a un átomo, la física cuántica intenta entender qué es la información cuántica. A partir de ahora, para llegar a donde quiero llegar, que son las aplicaciones de la física cuántica, hay que explicar algunos elementos básicos. Voy a empezar por explicar lo que sabemos del universo, del universo, del cosmos. Es muy prudente decir que la historia de la física, la historia de la ciencia, la historia de la humanidad, la historia de la filosofía, la historia de las religiones, ha estado siempre plagada de falsos supuestos, ha estado siempre plagada de falsos paradigmas. El ejemplo más clásico de esto es cuando se decía y se mataba por ello que la Tierra era plana y que encima era el centro del universo. Bueno, eso durante siglos no solo funcionó, sino que fue el paradigma central de la ciencia y uno de los paradigmas básicos de la religión. Esto es una pincelada para explicaros con qué prudencia deberíamos acercarnos a las afirmaciones científicas tajantes. A los científicos nos encanta descubrir que nuestros antecesores estaban equivocados, nos divierte muchísimo. Mírale, hombre, tanto que ha presumido, tantas medallas que le han puesto y luego, ¿para qué? Y esto, seguro, porque la historia de la ciencia es así, seguro que tiene que estar sucediendo también con algunas de las cosas que yo cuento, que voy a contar. Entonces, con un cierto escepticismo, que además en España se nos da fenomenal, con un cierto escepticismo escuchamos las cosas y luego cada cual que utilice la información como le parezca bien. Bueno, el paradigma central de la ciencia actual para la humanidad es la teoría del Big Bang. Esa es la idea básica. Sobre eso descansa toda la ciencia actual. De la filosofía religiosa de algunas religiones, el paradigma central es la creación. Y a mí me da lo mismo, que haya sido un ser supremo, bondadoso, que ha creado el universo a su voluntad, que haya sido un suceso físico. Para lo que yo quiero hacer, para mí es exactamente igual. Como no estamos en un ámbito puramente religioso, lo explico desde la parte de la teoría física, de la teoría de la física del Big Bang. El Big Bang, desde este fenómeno, fuera como fuere, desde aquí, lo que ha ocurrido desde ese instante es que se ha dado lugar a un campo. Un campo es un espacio que tiene unas determinadas leyes. Mirad, un campo, por ejemplo, es si yo cojo un imán y tengo otro imán aquí, los voy acercando y cuando los dos imanes empiezan a atraerse, ahí comienza el campo magnético. Es un campo. Y si yo tengo un imán aquí, da igual si el otro imán está más abajo, más arriba, hace un campo que puede sugerir una esfera. Bueno, pues el universo parece que es un campo que tiene algunas cualidades particulares. A partir del Big Bang ha dado lugar a materia
En la materia están las estrellas, que son materia, los planetas, los satélites, los cometas. Materia es lo que tiene masa, materia, lo que es material, esto es material. Vale, luego se puede matizar mucho. Pero el universo tiene materia. El universo tiene también energía. Y dentro del campo universal, dentro del universo, hay muchas formas de energía. La energía se define como algo que tiene la capacidad de producir trabajo. Hay un tercer elemento que se generó a partir del Big Bang, que es la información cuántica. La energía produce trabajo, la materia tiene masa y la información cuántica no tiene ni materia, no tiene masa y no contiene energía. Pero es lo que rellena absolutamente el campo cuántico. La información cuántica es lo que forma el universo. Suelo poner un ejemplo y es: si el universo fuera un océano, la información cuántica sería el agua. Es decir, todo cuanto existe en el universo que no esté en el rango de la materia o de la energía, que no es ni sólido ni energía, es información cuántica. El universo es un campo de información cuántica. Quedaros con esta idea, porque es clave para comprender algunos de los conceptos que vienen después. El campo cuántico universal es información cuántica. Universo es que todo es uno, todo es uno, todo es un campo de información cuántica. Esta es la clave de casi todo lo que viene detrás. Fijaros que si todo es uno, todo lo que está dentro está en contacto. Esto es esencial. Todo lo que está dentro del universo, ya sea una galaxia en espiral o sea un asteroide, todo lo que está dentro está en contacto por la información cuántica y proviene de un único suceso que era el Big Bang. A partir del Big Bang, además de que se generó la materia, la energía y la información cuántica, se puso en marcha algo que es muy interesante, que es el tiempo. El tiempo sabéis que es un invento, que no sabemos si existe o no, pero para aclararnos decimos, pues, la conferencia va a durar desde las 6 hasta las 9, 3 horas, y así medimos el tiempo. Pero el tiempo está basado en fenómenos astronómicos, en cómo se mueve nuestro planeta y en cómo se mueve, cuál es su ciclo alrededor del Sol y sobre sí mismo. Está basado en fenómenos astronómicos. Pero el tiempo realmente empieza a acontecer desde el propio instante en que se produce el Big Bang. Se empieza a generar el universo, suponemos, y se empiezan a generar estos fenómenos. Y el tiempo empieza a transcurrir desde ahí. Hasta el Big Bang se puede jugar con las ecuaciones y con las especulaciones y con la observación científica. Hasta el Big Bang se puede, incluso hay gente que le pone fecha, ¿no?, de tantos millones de años para atrás. Y además de la materia, la energía, la información cuántica y el tiempo, el universo ha generado algo que es fascinante, que es por lo que os estoy hablando, que se llama la vida. Esto es. Yo creo que todo esto es muy increíble, es muy fascinante, pero la vida, el fenómeno de la vida, eso sí que es, para mí es asombroso. Nosotros, los kinesiólogos cuánticos, utilizamos un fenómeno que también es casi, no solo, pero casi exclusivo de los humanos, que es la intención. La intención, la intencionalidad. Quiero esto. Fijaros una cosa, esto es muy cuántico, tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la física cuántica.
Antes os explicaba lo del principio de indeterminación, ese que dice que cuando observo un suceso lo modifico por el hecho de observarlo. La intención es un fenómeno de la mente y a la vez es un fenómeno que conecta con aspectos cuánticos de la vida. La intención hace, atención, la intención hace más probable que las cosas sucedan. Y por el momento, nuestra concepción de lo que es la conciencia tiene dos posibles vías. Una, que es un fenómeno de la mente. Este es posible, que es un fenómeno de la mente humana que genera algo que no es la memoria, que no es la consciencia, que no es la cognición, que no son los cálculos, no son los fenómenos de cálculo, de dicción, es otra cosa. Y podría ser un fenómeno de la mente, porque hay algunas características de lo que nosotros llamamos conciencia que encajarían con fenómenos mentales. Esa es una. Y la otra, que nos gusta mucho más, que encaja mucho mejor, es que puesto que vivimos aquí, dentro del universo, como estamos aquí como seres humanos, como estamos dentro del campo cuántico, del campo de información cuántica, como somos parte del universo, vivimos en el universo, recapacitar sobre eso, somos parte del universo. Nosotros somos el universo, igual que una nube, igual que un diamante, igual que una mariposa, igual que Saturno, igual que la estrella Alfa Centauri, igual. Nosotros somos el universo, yo soy un trozo del universo. Entonces, estoy dentro del campo de información cuántica y, como estoy dentro del campo de información cuántica, estoy en contacto cuántico con todo cuanto hay en el universo. Si desde dentro del campo cuántico tengo la intención de conectar con otro ser vivo, sea lo que sea, por ejemplo un árbol, como estoy dentro del mismo campo cuántico, estoy en contacto cuántico con él y tendría que ser posible que conecte con él. Pues resulta que los experimentos que hacemos Vicen y yo desde hace años, que los venimos enseñando ya desde hace tiempo a nuestras alumnas y nuestros alumnos, dicen que sí, que si, por ejemplo, María Rosa tiene una planta de tomates en su huerto y me dice, mira Fernando, tengo una planta que está situada exactamente aquí y me la describe, yo puedo desde aquí saber si la planta está enferma o está sana, por ejemplo. Por este fenómeno, porque está dentro del campo cuántico, está viva y puedo acceder a ella a través de la información cuántica. Además de la intención y la conciencia, nosotros manejamos algo que se llaman fenómenos de no localidad. Los fenómenos de no localidad forman parte de esta rama de la física cuántica que se llama la información cuántica, que fijaros qué sorprendente, resulta que es física cuántica, pero la información cuántica no tiene ni materia ni energía, que son dos cosas que definen a los fenómenos físicos. La información cuántica no se da como fenómenos ni de la energía ni de la materia. Los fenómenos de no localidad se dan en el ámbito de la información cuántica y significan que vinculan sucesos que ocurren en localidades diferentes. Es decir, puedo saber, sin ningún lugar a dudas, si tomo las manos de Mari Carmen y haciendo un sencillísimo test de kinesiología, puedo saber cómo está la vesícula de Yanni, que está allá atrás, o cómo tienen los niveles de hierro Mónica, cómo tiene el hierro en sangre, o cómo está el potasio de Antonio. Desde hace unos 55 o 60 años
se viene desarrollando la kinesiología y tiene distintas ramitas, ¿no? Hay como matices. Se empezó descubriendo algo que es fascinante, que se llama el reflejo neuromuscular. En la profesión le llamamos AR, que es el acróstico de Arm Reflex, reflejo del brazo. Consiste en que cuando a un cuerpo se le somete a alguna forma de estrés, generalmente su brazo dominante, si eres diestro, el brazo derecho, si eres zurdo o zurda, el brazo izquierdo, cuando se te somete a alguna forma de estrés, ese brazo se relaja y se alarga de manera notable. Se relaja de manera notable y se alarga. Si tú tienes los brazos, yo estoy así, y ahora Juan piensa algo agresivo para mí, de repente mi brazo derecho haría esto. Es así. Hace un momentito este hombre me decía, he encontrado una forma de, si voy por la calle y pongo mis dedos así y voy caminando, cuando paso sobre una corriente eléctrica, sobre una corriente de agua, sobre una falla o sobre algo que nosotros llamamos geopatía, se me alarga el brazo. Él es parte de su investigación y encuentra eso. La gente que estamos aquí, que hay kinesiólogos diferentes y kinesiólogas, sabemos eso, es parte de nuestro trabajo. Os voy a hacer una pequeña demostración con Alén. ¿Quieres tú, Alén? Todos los seres humanos y todos los mamíferos, cuando estamos en reposo, si se compara la longitud de nuestros brazos, casi siempre, si no estamos bajo un fuerte estrés, casi siempre son coincidentes, son así iguales, no hay uno más largo y otro más corto, casi siempre son así. Si está bajo una situación de estrés fuerte, tendrá un brazo más largo, pero eso ya al kinesiólogo o a la kinesióloga ya le diría, presta atención a esto. Pero mirad, en estado de reposo, si agarramos los brazos de Alén y los juntamos, no sé si los veis, pero sus pulgares coinciden. Es así. Ahora, utilizamos en kinesiología un protocolo, un listado de preguntas que las hacemos de viva voz o las piensa quien hace el trabajo y hacen que su conciencia tenga unas respuestas. Veréis cómo es. Él tiene los brazos iguales de largos y yo digo, permiso para hacerte un test, y junto los brazos y se le alarga el izquierdo. Alén. Eso significa que sí, que me ha dado permiso para hacerle un test. Esto es parte del protocolo gentil, respetuoso. Le pido permiso a su conciencia para hacerle un test. Está bien. Y ahora, si le pregunto, por ejemplo, ¿eres de Toledo? Si no hay cambio, me ha dicho no soy de Toledo. Mirad, ¿eres de Toledo? Pues no. ¿Eres malagueño? Y el brazo izquierdo se alarga otra vez. Aunque él no ha nacido en Málaga, pero él se siente malagueño, no francés, se llama Alén este. Entonces, su mente, cuando usted le pregunta, está contestando, digamos, visiblemente. Pero fíjate qué curioso que si yo lo hago en silencio, si no digo las palabras, las respuestas son idénticas porque es con su conciencia con quien trabajamos. No es la mente. Hasta hace unos años, el formato anterior de kinesiología que manejábamos, es la kinesiología holística, pensaba que la respuesta la hacía la mente y los músculos. La kinesiología cuántica piensa que la respuesta la genera la conciencia, que le dice a la mente algo que la mente se lo dice a los músculos. Pero mira, Mari Carmen, tú que conoces a Alén bastante, mirad, Mari Carmen va a pensar, ella, en silencio, algo que a Alén le estrese, algo que ella sabe, ella es su esposa, tiene que saber algo que a él le estrese. Piensa algo que le estrese a Alén y no lo digas.
Sin decir nada, el brazo izquierdo de Alain se alarga, se estresa y así muestra él su estrés. Si yo quisiera saber qué ha pensado Mari Carmen, hay un método kinesiológico que podría ir mediante test de kinesiología y saber qué es lo que ha pensado Mari Carmen. Eso no es muy complicado para nosotros, porque de igual manera que ella ha pensado algo que ha inducido ese alargamiento del brazo, podemos desandar el camino y llegar en conexión con la conciencia de Mari Carmen y saber qué ha pasado. Y ahora mirad, este es el fenómeno que se llama AR, Arm Reflex, y funciona así. Cuando te estresas, se te alarga un brazo. Cuando te hacen una pregunta, un terapeuta, cuando la respuesta es sí, se te alarga el brazo. Si no se te alarga el brazo, o no hay respuesta, o la respuesta es no. ¿Vale? Y es así de simple. Y sucede en el ámbito de los fenómenos de no localidad, de la conciencia y de la intención, dentro del campo de la información cuántica. Fijaros, si Alain fuera a mi consulta, yo tomaría sus brazos, él estaría tumbado en una camilla y haría algo así. Bueno, con este test deduzco que Alain tiene una de sus primeras costillas mal articulada. Me lo ha dicho su cuerpo y vamos a ver. Es esta, la primera costilla del lado izquierdo. Él tiene que tener aquí, mira, una contractura espectacular. Es que te molesta aquí. Pues ya estás acostumbrado y no. Pero tiene una costilla mal encajada aquí. Y fijaros qué es lo que ha pasado. Con mi intención le he dicho a su conciencia, en silencio, ¿me das permiso para testarte? Me ha dicho sí. Muéstrame lo primero que necesitas que te trate. Y se le ha alargado un brazo, y a partir de ese brazo alargado, de la información que contiene ese fenómeno, he empezado a preguntar con el protocolo que utilizamos en kinesiología cuántica y le he preguntado, ¿es algo de sus glándulas u hormonas? Me ha dicho no. ¿Es algo de su estructura? De los músculos, los huesos, me ha dicho sí. Y he mirado a ver, es el protocolo que utilizamos. Y es la primera costilla del lado izquierdo. Esto a propósito de lo que sucede con la kinesiología convencional. Para la práctica profesional hemos desarrollado un protocolo que tiene 12 puntos y preguntamos por el estado de las glándulas y las hormonas, de sus órganos, del cerebro, los ojos, el hígado, de la estructura de los huesos, la piel, los músculos, las fascias, de la parte biológica, de las infecciones, si tiene una infección por hongos o un virus, una bacteria, de las emociones, del apartado emocional, de la parte bioquímica, de lo que veíamos con Puri, si tiene bien el calcio, el hierro, todo lo que es la bioquímica, de emocional, el estado cuántico de la persona, cómo está en relación con el campo cuántico y cómo está su ser cuántico. Los fluidos, todo lo que tiene que ver con la parte de fluidos del organismo de un ser vivo. La saliva, la sangre, la linfa, las lágrimas, el semen, el flujo vaginal, los líquidos, los fluidos de los intestinos, los fluidos pulmonares, todo eso, ¿no? Con los chakras, con... espiritual, lo que tiene que ver con las emociones, con el estado emocional de las personas, en relación a sus creencias, a su relación con su iglesia, con sus dioses o con sus no dioses, y la parte del inconsciente, lo que se llamaba el subconsciente, cómo está, si hay alguna cosa en su inconsciente que está causando algún desajuste. Y eso lo testamos, y
Cuando tenemos el diagnóstico, cuando sabemos qué sucede, hay un fenómeno que es asombroso, y es que, como trabajamos con la conciencia de las personas, la conciencia te muestra lo que le pasa, pero lo muestra de manera ordenada, priorizada. Lo que es urgente, lo que es prioritario, lo muestra lo primero. Es muy de las mujeres y menos de los hombres, pero también. Y es muy de las hembras también, de las gatas, de las perras, de las yeguas. Pero mirad, produce como sintomatología habitual, sobre todo en las mujeres, inflamación abdominal, ruidos, gases, deseo de comer hidratos de carbono, sobre todo dulces, un estado melancólico que a veces es de depresión moderada, la cabeza que no se detiene, es un rum rum constante, y brotes de ira, está todo tranquilo y de repente, y como tenemos esa muletilla de que cuando las mujeres os enfadáis decimos, pues serán las hormonas, pues pasa desapercibido, y muchísimas veces, muchísimas mujeres, sobre todo en edad reproductiva, con infecciones de candidiasis, empiezan a tener conductas que empiezan a ser difíciles, empiezan a no ser comprendidas por ellas mismas o por la gente que les rodea, y terminan yendo a psicólogos que si les entienden perfecto, y si no las derivan a los psiquiatras, que casi nunca las entienden y acaban medicándolas y acaban siendo psiquiatrizadas para el resto de sus vidas. Y lo que tienen es una infección causada por una levadura que se quita con unas gotitas y un poquito de dieta en 10 días. Así de casos de mujeres con problemas de depresión y en tratamientos psiquiátricos de años prolongadísimos, ¿no? Estamos viendo cada vez más infecciones de candidiasis en el encéfalo, en el cerebro, y estamos viendo, por ejemplo, que en todos los casos de niños y niñas autistas que tratamos, todos hasta ahora han sido concebidos cuando la madre tenía una potente infección por candidiasis, una candidiasis. Y eso tiene que ser un elemento trascendente en cuanto a su autismo. Con la telekinesiología lo que conseguimos es, en la distancia, a personas que muchas veces ni conocemos no sabemos nada más que su nombre, y hablamos por teléfono o tenemos información a través de una red social, pero sabemos de su existencia, le diagnosticamos, le proponemos un tratamiento, el equivalente a los medicamentos, que no son medicamentos, los remedios cuánticos se los enviamos utilizando los fenómenos de no localidad, con la excusa de que lo hacemos a través del teléfono, y estas personas se ponen a hacer un tratamiento, lo que les proponemos, y lo que es más fascinante es que se mejoran siempre, casi siempre, prácticamente siempre. Una gran parte del trabajo que realizamos en nuestro centro aquí en San Pedro lo hacemos mediante el sistema de telekinesiología. El mecanismo es, alguien sabe que hacemos ese trabajo, nos llama por teléfono, concertamos una cita, el día de la cita nos ponemos en contacto, hablamos por teléfono o por Skype, y lo que hacemos es hacerle una entrevista, preguntarle cosas sobre qué le sucede, y nos dicen su nombre, la dirección, el correo electrónico, y cómo se encuentran, qué les pasan y por qué hacen la consulta, ¿no? Entonces, le hacemos un test completo de kinesiología y diagnosticamos lo que le sucede, y en ese mismo momento le pedimos, cuando ya sabemos qué le sucede, le decimos a la persona que está al otro lado del teléfono que coja un poquito de agua sin cloro en un vaso, que lo tenga en la mano, y desde nuestra consulta copiamos con la intención y utilizando los fenómenos de no localidad, pedimos que si tengo un remedio para por ejemplo, la gripe, porque la persona del otro lado del teléfono tiene gripe, pues si tengo un remedio para los virus de la gripe, y solamente con decir cópiate, se copia desde mi tintura madre
una cepa que tengo en mi consulta solo con la intención. Se copia en el agua que la otra persona tiene en el otro lado. Da igual que esté en Manilva, que esté en Toledo, que esté en Roma, da exactamente igual. Se copia. Lo que es curiosísimo y fascinante, y eso sí, estoy hablando de ciencia, de los fenómenos de no localidad, lo que es más increíble y a mí me sigue pareciendo milagroso es que la persona se toma sus remedios, hace, si le ponemos una dieta, un ejercicio, lo que sea, y resulta que casi siempre, casi todas las patologías que les tratamos se curan. Y esto de casi siempre es que porcentualmente es muy por encima del 90% de los casos. Y estamos desarrollando desde hace tiempo una línea que se llama Medicina sin medicamentos. Y hacemos cosas como esta, ¿no? Como lo de la kinesiología y la telekinesiología. Esto no es una novedad. Desde la prehistoria se vienen utilizando los remedios naturales, la arcilla, el ayuno, el masaje, el sol, el viento, el agua del mar. Hay un montón de terapias sin medicamentos y gratis. Entonces, estamos siempre trabajando con la perspectiva y con la idea de desarrollar este tipo de cosas. Ahora hemos tenido el enorme placer y la enorme suerte de encontrarnos con todo esto que estamos contando de la kinesiología cuántica. Lo estamos adaptando. Para el año próximo esperamos que se enseñe la kinesiología cuántica en 6 países, especialmente de Latinoamérica, y en 10 ciudades de aquí de España. Esos son los planes que hay. Y nuestra idea es que se siga extendiendo, particularmente la línea esta de medicinas y medicamentos.